buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes desde la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Y el título es tremendamente importante, se llama La resurrección de los muertos. Y aquí Pablo hace mención de ese evangelio que él había predicado, en el cual también perseveráis. Qué palabra más importante, especialmente en los días que estamos viviendo. Perseverar implica una acción constante de avanzar a pesar de lo que está sucediendo, a pesar de lo que vemos, y no dejarse ser arrastrado por la corriente de este siglo. Pablo se reconoce que desde el versículo 7 empieza a decir a todos los que Jesucristo se apareció resucitado para comprobar la resurrección. Y dice en el 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué grandeza en las palabras de Pablo. Él no arrojándose sobre sí mismo una gracia como propia, sino que a pesar de que he trabajado más que todos, dice, pero no soy yo, sino que es la gracia de Él en mí, de Él resucitado. Y dice, versículo 11, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y me gustaría hacer una reflexión respecto a esta palabra, al último, porque esto es en el sentido más literal que podríamos entender. Es una declaración de Pablo porque él fue el último de los apóstoles definidos y llamados por una comisión especial, presencial y directa del Señor Jesucristo. Entonces, en ese encuentro con el Señor ya resucitado, porque esto es muy importante, que el tema que se observa en este capítulo, llamó a Pablo para unirse a esa línea original de llevar el testimonio de Cristo, y todos los apóstoles del Nuevo Testamento fueron el comienzo y son las piedras del fundamento del Evangelio. El ser cristiano, el ser creyente, implica creer en el Cristo de la Biblia, y hay un fundamento que fue puesto y nadie puede cambiarlo, nadie. Y la palabra lo dice tal cual. Entonces, ese fundamento fue dado como un oficio apostólico que no puede repetirse. Es decir, no hay sucesores de los apóstoles. Ellos fueron los encomendados, bíblicamente así lo dice Marcos 16, por ejemplo, hacia el final de ese capítulo, en especial de fundamentar con principios espirituales la vida de la iglesia. Ellos fueron los testigos directos y mensajeros del Señor resucitado, pusieron las bases de la iglesia de Jesucristo y no puede alterarse ni se le puede agregar nada a ese fundamento. Como decía, los apóstoles no pueden tener sucesores. Y sigue el versículo 12 que dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y seríamos hallados falsos testigos. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Él sostiene a la iglesia con su poder, Él sostiene a la iglesia bajo sus promesas, Él dice que un día volverá y así será para todos aquellos que perseveren y creen en Él. Gracias, Señor, los aliento a leer completamente este capítulo. Tantas cosas que me gustaría decir. Aquí en el 35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o del grano o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Así también en el 42 es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Todos los que hemos creído ya hemos dejado esa naturaleza terrenal, animal, sino que ahora vida espiritual en nosotros. Y termina ya hacia el final el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto mortal, esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Jesús venció y esa victoria también es para usted. El Señor te bendiga.